Hola a todos, bienvenidos a su canal La Posibilidad. Como tema del día de hoy, la verdad del 68. Espero que les guste. Discurso que dio Gustavo Díaz Ordaz el día 1 de diciembre del 64, el cual lo elogiaron y aplaudieron. El discurso dice así: los jóvenes reciben cada día oportunidades de mejor preparación. Son cada vez el mayor grado de deudores de la nación, obligados a luchar por una causa grande, justa y pura, la causa de México. Ahora analicemos este discurso que fue dicho en el año del 64, a 4 años del 68, donde dice que los jóvenes tienen un grado de ser deudores de la nación. ¿A qué se referirá? A que ya los jóvenes son deudores de la nación y que también están obligados a luchar por una causa grande. Analiza, nada es casualidad. El gobierno de Díaz Ordaz implicó una gran censura a la libertad de expresión, ya que mandó a cerrar el periódico El Diario de México por una equivocación en su encabezado. Al igual pidió la renuncia de Arnaldo Orfilia Reynal, jefe del Fondo de Cultura Económica, por la obra editada Los hijos de Sánchez. Como parte de los primeros problemas que hubo en el sexenio de Díaz Ordaz, fue en el año del 64, que se unió en una protesta donde organizaron más de 46 hospitales entre doctores, enfermeras y residentes de medicina, ya que las condiciones de trabajo eran deplorables, con sueldos muy bajos, y por la falta de apoyo del gobierno, ellos tuvieron que realizar una huelga, ya que esta fue la primera el 28 de mayo de 1965, a la cual no obtuvieron nada, y pasaron después a hacer a más de 4 a 5 huelgas. Se acercaba ya pronto el informe presidencial, y días antes del informe presidencial, un contingente de granaderos corrompió el Hospital 20 de Noviembre, desalojando todo el personal que se encontraba ahí, y quedaron al cargo los médicos militares, a la cual después hubo un despido masivo, a la cual nunca más volvieron a regresar a laborar los médicos. Ya los pocos médicos que quedaron, pero quienes regresaron a laborar, estuvieron estrictamente condicionados al recibir un curso intensivo de política, y fue al cual se sometieron, y así fue como regresaron a sus labores, a través de ese condicionamiento que les hizo el gobierno. El primer conflicto estudiantil que se dio a nivel nacional fue en el año de 1966 en la Casa Estudiantil de San Nicolás de Morelia. El disturbio que se hizo fue porque se molestaron a la alza elevada del transporte público. Policías vestidos de civil asesinaron al alumno Everardo Rodríguez. El gobierno culpó a los agitadores. Díaz Ordaz decidió enviar tropas a Morelia. El ejército marchó por la noche a la ciudad, tomando la universidad. El gobierno realiza una limpia de las casas de estudios, y pasando un año de esta acción, la repitieron, pero en la Universidad de Sonora, y fue así como el gobierno. Y es así como llegamos al día 22 de julio de 1968. Todo comenzó por un juego de fútbol americano que terminó en una gran disputa entre los alumnos del Politécnico en contra de una preparatoria incorporada a la Universidad Nacional. Cuando llegaron los granaderos a aquella disputa que estaba en la Ciudadela, empezaron a disolver, implicando golpes, y se llevaron a algunos alumnos arrestados. Ya para el día 26 de julio, dos manifestaciones incidieron en el centro de la ciudad. Un contingente era por la celebración de Fidel Castro por el plan del cuartel Moncada, y el otro contingente marchaba y eran alumnos del Politécnico que protestaban por aquella brutal encuentro con los granaderos en la Ciudadela. Pero una vez más, los granaderos volvieron a actuar en contra de los estudiantes, y los estudiantes respondieron incendiando autobuses, a la cual los policías terminaron por lanzarles gases lacrimógenos. Llegamos al día 27 de julio, la cual los estudiantes se atrincheraron en los planteles e hicieron huelga,
el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, mandó un ejército interviniera aquella noche. Hicieron entrar en la preparatoria 1, con un bazucazo destruyeron la puerta. Cuando el ejército entró, el gobierno encarceló a más de 1000 detenidos y también hubo más de 400 lesionados. El 28 de julio del 68, el rector Javier Barros Sierra en la universidad pronunció un discurso donde se manifestó la ocupación militar en las escuelas. Para el día 29 del 68, el rector Barros Sierra encabezó sobre la avenida Insurgentes todo un contingente con más de 50,000 personas. Para el 4 de agosto del 68, la CNDH dijo que demandaba que retiraran los cuerpos policíacos en las escuelas y la derogación de los artículos 45 y 45 bis que tuvieron y que dice que es la libertad de los presos. Inició estos movimientos de limpias en las casas de estudio. Ya se aproximaba el mes patrio, así que los jóvenes empezaron a convocar una reunión en el Zócalo y con gritos eufóricos ellos pedían no a las Olimpiadas y sí a la revolución. Era una noche que los alumnos mostraron el repudio al gobierno. El alumno Sócrates Amado Campus Lemurs tomó el micrófono diciendo: ¿verdad, compañeros, que ya ganamos y nos quedaremos aquí en el Zócalo a esperar la respuesta del presidente? Refirió Roberta Tita Avendaño, que era dirigente estudiantil del 68. Ella señaló que no estaba planeado que se quedaran ahí en el Zócalo y que por muy líder que fuera Sócrates Amado Campus, no podía hacer esa toma de decisiones, así que le arrancaron el micrófono a Campus Lemus y otro líder le dijo: ¿cómo, compañeros, nos vamos a quedar aquí? Y entre los líderes interactuaron opiniones distintas, pero muchos apoyaron la idea de Sócrates Amado y tuvieron que seguir la idea estúpida y provocativa, pues no les quedaba más que llevar a cabo ese plan. Así refirió como testimonio Tita Avendaño. En la madrugada del 28 de agosto llegó el operativo Relámpago, el cual las puertas del palacio hizo sacar un tanque de guerra, y fue así como el gobierno desalojó a más de 3,000 personas entre hombres, mujeres y niños, y el cual también hubo agresiones hacia lo que fue el pueblo. Fue toda una indignación. Una vez más se acercaba el informe presidencial, donde el presidente mandó a poner tanques militares afuera de las universidades, donde mencionó él que no existía el fuero. Así que fue el 13 de septiembre que los estudiantes dan batalla cívica a la famosa Marcha del Silencio. Cerca de más de 200,000 jóvenes iban con las bocas tapadas. El 18 de septiembre, el ejército ocupó la Casa Máxima de Estudios de la ciudad universitaria. El 24 de septiembre, toda una campaña violenta, así que hicieron el ejército para tomar el casco de Santo Tomás, el cual llevó muchas horas de pelea y líderes son detenidos y son encarcelados en Lecumberri. El día 30 de septiembre sale el ejército de Ciudad Universitaria. Es el día ya 2 de octubre, el cual 3 líderes por la mañana iniciaron pláticas de negociación con representantes del gobierno. Mermados, golpeados, los dirigentes que quedaban aún libres convocaron a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ese día se reunieron entre 5,000 a 10,000 personas. Un lugar cerrado con apenas 2 accesos es una verdadera trampa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue la única que dio las siguientes órdenes. Dijo a sus compañeros que nadie estuviera ahí ese día en la Plaza de las Tres Culturas, más que los líderes que iban a recitar el discurso y que fueran lo más breve que estuvieran ahí. Pero desde esa mañana ya estaban ahí alrededor de la plaza soldados con sus tanques de gobierno. Ellos ya limpiaban sus bayonetas, pero los alumnos también vieron a civiles raros que se distinguían por un pañuelo o un guante blanco en la mano izquierda.
y era el Batallón Olimpia. Este estaba disperso por toda la zona. Para los estudiantes no era extraordinario ver desde el ejército o estas personas, ya que siempre se encontraban vigilando a los estudiantes en cualquier acontecimiento. Quien comandó este día el ejército fue José Hernández Toledo, el mismo que encabezó la toma de Morelia del 66 y también la interrupción de la Prepa 1 y de la casa universitaria. Los manifestantes en realidad no se dieron cuenta que estaban en una trampa. Todas las personas que se congregaron en la plaza en verdad creían y tenían fe en el movimiento, ya que ellos eran cada vez más y estaban dispuestos a llegar al final para conseguir el triunfo. En ese momento en el cielo se veían las luces de Bengala, símbolo que utilizan en el ataque de Vietnam. Justo fue en ese instante que las personas del guante blanco comenzaron a disparar a los estudiantes. Los estudiantes corrían dispersándose por toda la plaza y los soldados militares a la vez entraban al campo de batalla, pero confrontaban al batallón Olimpia. El fuego fue cruzado y esa fue la mayor causa de los jóvenes que murieron. Ya después de que pasó una hora de disparos y no cesaban, los militares ya no confrontaban al batallón Olimpia, porque ellos ya tenían la orden de atacar a los estudiantes. Así que entró un tanque militar a la plaza y la razón por la que justificaron fue porque creía que iban a vandalizar o amotinar los alumnos el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que justo estaba enfrente. Conforme la casa se seguía dando, pasaban las horas y los tiroteos ya se escuchaban aisladamente. Cortaron la luz eléctrica, las líneas telefónicas, no podía pasar ni siquiera la Cruz Roja, nada podía auxiliar a los estudiantes. Los detenidos eran más de 2000, golpeados, heridos, desnudos. Les llevaron al campo militar número 1, desde fotógrafos, reporteros, hasta las personas que ahí vivían, todos fueron agredidos. Por mandato presidencial, mandaron a callar a los juzgados y hospitales, que nadie podía dar ni siquiera los nombres ni decir las situaciones de los que llegaban de la Plaza de las Tres Culturas. Las familias no podían buscar ni encontrar a sus muertos o heridos. Así que fue el día 3 de octubre que el presidente dijo, por fin ganaron a sus muertitos, y aquella plaza se teñía de color rojo. Octavio Paz declaró: no es casualidad que los jóvenes cayeran en la antigua plaza de Tlatelolco. Ahí en la plaza de Tlatelolco se encuentra y estuvo el templo azteca Teocalli, donde hacían sacrificios humanos. Los verbos de un poema náhuatl relata lo sucedido de aquellos sacrificios humanos. El poema dice así: y el olor de la sangre mojaba el aire, y el dolor de la sangre manchaba el aire. Señaló Octavio Paz, indignado por lo que pasó en México. Decidió renunciar como embajador de México en la India. Él no quería servir a un gobierno desleal a su pueblo y prefirió hablar sin que lo censuraran. Existe una verdad que pocos mexicanos conocen, y es que el gobierno contrató al cineasta Servando González, que hizo películas como Yanco o Viento Negro, el cual recibió la cantidad de 20,000 pesos por parte de Luis Echeverría. Fue quien le otorgó también el equipo de trabajo, ya que el equipo que él utilizó en las grabaciones del 2 de octubre era el mismo equipo con el que iban a grabar las Olimpiadas. El día 2 de octubre, desde las 7 de la mañana, ya se encontraba en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores con su equipo de trabajo, a la cual a su llegada lo recibió el canciller José Salvador Gallastes y Contreras, quien le facilitó el edificio. Ya Servando empezó a colocar en los mejores ángulos las cámaras, quedando ubicado en el piso 17 y 19.
Durante ese tiempo estuvo escoltado también por el oficial Núñez, que a la vez fungía como escolta de Luis Echeverría. Más 30 granaderos igual se pusieron en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobierno fue hasta el último momento que estuvo escoltado. Menciona Servando que él no pudo asistir ese día a un cumpleaños, ya que se encontraba laborando. Hay una historia urbana donde cuenta que él no entregó una copia de 60 minutos, el cual fue parte del evento del 2 de octubre. Servando, con uno de sus colaboradores, etiquetaron y ocultaron en la Cineteca Nacional, pero en realidad nadie al parecer lo sabía. Se infundieron fuertes sospechas y sucedió el 24 de marzo del 82 el incendio de la Cineteca Nacional. Fue al parecer generado por un cortocircuito, pero testimonios aseguran que escucharon 7 detonaciones continuas. También existe otra verdad del 68, que les recomiendo el libro de B. Analytics. En el libro relata datos de la CIA clasificados y desclasificados. Relata el 68 fue un sabotaje para las futuros candidatos a aspirar la presidencia de la República Mexicana, ya que recordemos que uno de los aspirantes fue el secretario de Gobierno Luis Echeverría Álvarez. En el libro menciona que Ignacio Carrillo Prieto marca que la tarde del 2 de octubre fue para desacreditar al general Alfonso Corona del Rosal, que era en ese entonces regente del Distrito Federal, y el ejército también quedaría como tirano. Verdadero plan Maquiavelo, porque cumplieron los objetivos. No solo fue la muerte de aquellos inocentes, fue también para la historia de México que nunca un candidato militar aspiraría a estar en la presidencia de la República. Para finalizar el sexenio de Díaz Ordaz, él no se cansó de decir y mencionó en su último discurso que él asumía toda responsabilidad personal, ética, moral, jurídica, histórica con la relación a los eventos de su sexenio y aún así lo elogiaron. A las entrevistas él también decía: si no hubiera tomado esa decisión, no hubiera salvado a México, les guste o no les guste, salvando al país con eso o algo más. Reencuentro y análisis. ¿Por qué en el año del 64 Ordaz dio un discurso diciendo que los jóvenes le debían a la nación y tenían que dar su lucha? Porque recordemos que para pelear se ocupa un mínimo de 2 personas, y analicemos. Si el pueblo no hubiera respondido a cada acontecimiento, tal vez eso no hubiera pasado, pero la verdad, el destino ya estaba escrito. Luego en el Zócalo, el pueblo no se iba a quedar aquella noche. Era ilógico, mas sin embargo Amado Campos Lemus fue el que creó esa idea. En verdad, Campos Lemus apoyaba al pueblo o al gobierno. ¿Qué líderes decidieron que se reunieran el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas? En verdad, esos líderes eran estudiantes y que ayudaban al pueblo, que ayudaban a los colegios. Analiza. ¿Y por qué en la Plaza de Tlatelolco? ¿Por qué fue ahí ese evento? En verdad, su diseño lo realizaron para que tuvieran más sacrificios humanos. El diseño es toda una trampa para un día de cacería. Si analizamos esta teoría, será que desde la creación de la plaza y de los edificios, ya previamente planificados en los planos, era para que siguieran este tipo de ejecuciones. Recordemos que el destino de las Torres Gemelas en Estados Unidos, pero no estamos hablando de Estados Unidos, hablamos de México y hablamos de la plaza, donde ya tiempos ancestrales era de Teocalli, plaza de los aztecas donde sacrificaban a humanos. En verdad, esos falsos dioses aún existirán. ¿Por qué sigue habiendo ese derrame de sangre? En el momento en que el batallón Olimpia empezó a disparar, los estudiantes corrían, pero los soldados en verdad se pusieron entre las balas y ellos empezaron a hacer por defender
y cubrían a los alumnos. Pero después fue un plan Maquiavelo, porque hicieron que esos militares se pusieran en contra de los alumnos. Muy astutos la manera en que el gobierno hizo esta gran confusión. ¿Por qué los líderes del CNDH hablaron y dieron indicaciones que no permanecieran demasiado tiempo y que el discurso fuera lo más pronto posible? ¿En verdad la CNDH sabía de esta trampa? ¿Por qué si supo la CNDH que esto iba a pasar? ¿Por qué no hizo algo para cambiar la historia? ¿Por qué aquellos líderes eufóricos hicieron todo este desempeño? Al final, tal vez si ellos también sabían lo que iba a suceder. Como al igual que el gobierno grabó el evento, ellos ya sabían todas estas escenas. Pero ¿quién iba a querer ver esa película de horror, de lucha y dolor y sangre? ¿Por qué los militares primero cubrieron con sus vidas a los estudiantes y después los maltrataron? En verdad, nada es casualidad. Los destinos marcados de aquellos jóvenes. Analiza, busca las respuestas a las dudas. ¿Será que Tlatelolco estaba de nuevo predispuesto para seguir entregando sacrificios de sangre? ¿Será que por eso el diseño del lugar? Es toda una ratonera. ¿Al caso, el pueblo de México, aún en estos tiempos, debe de seguir dando pagos de sacrificios de sangre? ¿Por qué Díaz Ordaz innumerablemente decía y no se cansaba de decir que eso lo hizo para salvar a más mexicanos? ¿A qué se refirió con salvar a otros? ¿Por qué el gobierno, junto con la CIA, conoce más otros trasfondos de esta verdad? Ya México no quiere más 68, ya no quiere más 10 de junio del 71, que fue el halconazo de Luis Echeverría. México no olvida, México está cansado, y más a la historia, le agregamos hoy a Ayotzinapa. México, dueles en el mundo, pero no te rindas, México, porque atrás de estas historias otros lucharán. Y si vivieran aquellos, igual no dejarían de luchar. Por eso, México, no olvides estas historias. Si te gustó, comparte. Regálame un like y suscríbete. Hasta luego.